Un comanche solitario encontró a una chica de 18 años atada a una cerca y le dio un nombre, un fuego y un lugar al que pertenecer. Nuevo México, 1883. El viento era más viejo que la memoria ese día, y llegó gritando a través del alto desierto con una voz hecha de polvo y furia. Aulló sobre las maces, desgarró los frágiles arbustos de salvia y barrió los cañones en una tormenta de arena roja que convirtió el sol en un carbón tenue detrás de un muro de neblina. No había pájaros en el cielo, ni ganado en las llanuras, solo viento y el dolor de algo antiguo moviéndose a través de la tierra. Ata se arrodilló solo en la cima de una cresta, su figura inmóvil contra la tormenta. A su alrededor el suelo era pizarra rota y enebros doblados, y frente a él ardía un pequeño fuego rodeado de piedras ennegrecidas por años de llama. Este no era su fuego. Una vez había pertenecido a su madre, una mujer que había susurrado a los espíritus bajo estos mismos cielos, que había llamado al viento y al hueso en un lenguaje más viejo que las palabras. Ata venía aquí no a rezar, ya no, sino a mantener algo vivo, el fuego, o tal vez lo que éste recordaba. Entonces lo oyó tenue. Equivocado. No la voz del viento, sino algo más delgado, agudo y crudo, como el hilo de un alma que se deshilacha. Ata se puso de pie lentamente, sus ojos entrecerrados, sus oídos esforzándose contra la tormenta. El viento gritaba, levantaba su trenza, arañaba su abrigo. Pero ahí estaba de nuevo, ese sonido, un gemido, humano herido bajando por la cresta, botas firmes a pesar de la arena ATS a través de la barranca y la cerca moribunda que marcaba el viejo sendero. Los postes aquí se habían derrumbado hacía mucho, dientes rotos sobresaliendo de la tierra, pero uno todavía estaba en pie, y a él alguien había atado a una chica. Ella estaba desplomada hacia adelante, brazos estirados cruy por encima de ella, muñecas atadas con correas de cuero que mordían la piel vuelta gris. Su vestido, una vez suave, estaba roto y sucio, su cabello un enredo de sangre y tierra. Sus dedos estaban doblados hacia adentro, uñas rotas, sangre costrosa, donde había intentado desesperadamente liberarse. No podía tener más de 18 años. Tatsa se detuvo solo un momento, el tiempo suficiente para ver su pecho subir, superficial pero presente. Entonces avanzó, sacando su cuchillo de obsidiana de la funda en su cadera. Con una mano, tocó su hombro. Con la otra, cortó las ataduras limpiamente. Su cuerpo cayó. Él la atrapó. Ella no pesaba casi nada. Su cabeza se inclinó contra su pecho, su aliento caliente por la fiebre. No habló, no preguntó su nombre. Simplemente se quitó su largo abrigo forrado con piel de jaguar que una vez perteneció a su tío y lo envolvió alrededor de sus brazos y todo. Metiendo la piel contra su piel como si estuviera protegiendo algo que ya se desvanecía. Y entonces se volvió de nuevo hacia la tormenta. La llevó a través de las rocas bajando al sendero oculto que solo el viento y su madre habían conocido. El mundo aullaba a su alrededor, polvo raspando su rostro, tratando de cegarlo. Pero se movía como un hombre que recordaba cada ruta, cada curva. La chica se agitó una vez, gimió de nuevo, y luego cayó en silencio. Para cuando llegaron a la cueva, resguardada debajo de un saliente de piedra, medio oculta detrás de una cortina de cedro, la tormenta había comenzado a desgastarse. Dentro, el aire estaba seco e inmóvil. El pozo de fuego esperaba, huesos de vieja llama todavía descansando en la ceniza. Ata acostó a la chica en una cama de pino y piel de conejo. Luego se agachó junto a las brasas, las animó de nuevo con pedernal y aliento. La luz floreció, pequeña y segura, el calor siguió. Ella gimió, se movió. Él le quitó los zapatos arruinados, lavó la sangre de sus manos, trituró raíz seca en una pasta y la aplicó a sus muñecas con tranquila precisión. Ella no despertó, no completamente, pero sus dedos se curvaron ligeramente hacia el calor. Atsa se sentó junto al fuego. No dijo nada, no preguntó nada. El viento afuera se suavizó.
Las llamas subieron lentas, y en el silencio que se asentó, la chica respiró más fácil. Pero su nombre no fue pronunciado. Todavía no. Lo primero que sintió fue calor. No el tipo que viene con seguridad, sino el calor inesperado de despertar en un lugar que no era el lugar que había dejado atrás. Su cuerpo dolía profundamente en las articulaciones, en las costillas magulladas, en las quemaduras crudas alrededor de sus muñecas. El recuerdo de la cerca todavía se aferraba a su piel como el olor a humo mucho después de un fuego. Evelyn abrió los ojos lentamente. Estaba acostada en una cama de piel y hierba seca dentro de un bajo refugio de tierra. Las paredes eran curvadas, construidas de piel y cedro y piedra oscura de hollín. Un fuego ardía unos metros más allá, pequeño pero firme. El aire estaba espeso con un aroma a humo de pino y algo más agudo. Hierbas quizá. Afuera el viento se había aquietado hasta un susurro, y al otro lado del fuego estaba sentado un hombre. Se movía sin sonido, manos trabajando con calma precisión mientras vertía agua caliente en un cuenco de madera poco profundo. El vapor subía. Agregó algo. Hojas, raíces, pequeñas flores azules, y revolvió lentamente. No la miró, no habló. Ella se sentó demasiado rápido. El dolor floreció en su costado como una bofetada. Él notó finalmente. «Bebe esto», dijo, empujando el cuenco hacia ella sin cruzar el fuego. Su voz era baja, calmada, como si hablara a un ciervo que no quería asustar. «Ayudará con el dolor». Ella no lo alcanzó. En cambio, su voz se quebró como madera vieja. «¿Por qué no tomaste nada?» El hombre se detuvo. Su aliento se atrapó. «Me tenías. Yo estaba. No podía detenerte». Él la miró entonces, no con confusión, no con ofensa, sino con algo más quieto, como reconocimiento, «porque nada era mío para tomar», dijo. La respuesta quedó suspendida entre ellos, más pesada que el silencio. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo, como si esperara una broma o un cambio de tono. Pero él no se movió, no justificó ni explicó. Regresó a revolver las hierbas. Lentamente, con manos rígidas, ella alcanzó el cuenco. El calor se filtró a través de sus palmas, luego su garganta, extendiéndose hacia los lugares donde el frío se había asentado. Bebió sin saborear. Él volvió su atención al fuego, todavía sin preguntar. Evelyn se recostó ligeramente, mirando alrededor del refugio. No había armas en las paredes, ni trofeos, ni cruces ni banderas ni signos de reclamo. Solo el ritmo de la respiración, el susurro de la madera, la presencia quieta de alguien que no exigía nada en absoluto. «No conozco tu nombre», dijo ella, su voz rasposa. Él no levantó la vista. «¿Ata?» Ella asintió lentamente, aunque no lo reconoció. «Eso significa algo. En mi lengua, significa águila». Ella lo miró de nuevo. Él no se parecía a los hombres que había conocido. No bajaba la mirada cuando ella hablaba. No inflaba el pecho. No intentaba tocar. Simplemente estaba presente pero no presionando. Ella apretó la piel más fuerte alrededor de sus hombros. Él no preguntó quién era ella. No preguntó de dónde venía. No preguntó qué le habían hecho. Ella no ofreció. Todavía no. En cambio, él habló suavemente. «Te llamo Yaka». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Significa la planta que crece después del fuego», dijo. «Una que no debería volver pero lo hace». Ella soltó algo entre una risa y un suspiro. «¿Por qué una planta?» «Porque estás creciendo», dijo él, «incluso cuando nadie te riega». Ella lo miró fijamente, insegura de cómo cargar el peso de palabras como esas. Ningún hombre le había hablado nunca como si todavía estuviera viva por dentro, como si no fuera solo moretones o vergüenza o memoria. El fuego crujió.
Ella bajó la vista a sus manos, a la sangre seca debajo de sus uñas, las costras medio curadas en sus nudillos, luego arriba de nuevo. Yaca, repitió. La palabra sabía a viento. Él asintió una vez. No hablaron de nuevo durante mucho tiempo. Pero cuando ella terminó el cuenco de hierbas y cuando se acostó de nuevo, acurrucada debajo de la piel que él le había dado, su cuerpo no se estremeció cuando su sombra se movió junto al fuego. Y por primera vez en días, tal vez semanas, Evelyn cerró los ojos, y la oscuridad detrás de sus párpados no se precipitó hacia adelante para tragarla entera. Las mañanas llegaban silenciosamente en el mundo de Atza, nunca anunciadas por campanas o gallos, sino por el color del cielo rozando las copas de los cedros. Y el ligero cambio en el viento mientras curvaba abajo a través de los cañones. Evelyn despertaba cada día antes de que el sol despejara completamente la cresta, su cuerpo todavía rígido por moretones medio curados. Pero más ligero de lo que había estado cuando se acostó por primera vez en esa cama de hierba tejida y piel. No había relojes en este lugar, ni horarios, ni nombres pronunciados en voz alta para reclamar horas o tareas, pero de algún modo llegó a conocer el ritmo de las cosas. Atza enseñaba sin palabras más a menudo que no. Se arrodillaba junto a las brasas y le mostraba con manos pacientes cómo construir un fuego que respirara sin humo. Era un arte que llegó a aprender, eligiendo corteza seca, colocando la leña en un patrón que hacía que las llamas bailaran suavemente, no saltaran. No era solo para calor. Era para esconderse, para sobrevivir, para no ser visto. Nunca quieres delatarte, dijo una vez, su voz apenas por encima del crepitar de la llama. Ella escuchaba, observaba, imitaba. Sus manos eran torpes al principio, pero aprendieron. Él le mostró cómo masticar ciertas raíces para aliviar el dolor en sus huesos, cómo infusionar bayas secas para calmar el calor detrás de sus ojos. Juntos caminaban la pendiente más allá del refugio donde la tierra estaba marcada con senderos que la mayoría nunca notaría. Pezuñas que pasaron en la noche. Huellas de conejo cerca del agua. El arrastre ondulante de una barriga de serpiente a través del polvo. Lee el suelo. Le dijo que habla. Ella sonrió, escéptica. Nunca aprendí a leer nada más. Pero lentamente comenzó a ver cómo una hoja vuelta del lado equivocado significaba que un venado había pasado. Como musgo perturbado podía significar peligro. La tierra no estaba quieta. Solo esperaba a que escucharas. Atza tallaba símbolos en rocas planas y presionaba sus dedos contra ellos. Viento, árbol, cielo, hogar, no en inglés, sino en un lenguaje formado por aire y significado. No la obligaba a hablarlo, pero la dejaba aprenderlo poco a poco como uno recolecta plumas o sueños. Cada noche antes de que el fuego se permitiera desvanecerse en brasas, Atza se sentaba junto al altar de piedra que su madre había construido, un pequeño círculo rodeado de ceniza y hierbas. Su centro marcado por la quemadura del tiempo. Nunca rezaba en voz alta, pero encendía incienso, torcidas de corteza de cedro y pétalos secos, y los colocaba con cuidado. Entonces cerraba los ojos y inclinaba la cabeza. Evelyn nunca interrumpía. No creía en dioses. Ya no. Pero creía en ese silencio. La forma en que cambiaba el aire en el refugio. La forma en que hacía que su propia respiración se ralentizara, se suavizara. La forma en que las manos de Atza, siempre tan quietas, se movían como ritual y memoria. Y lentamente, sin intentarlo, comenzó a sentarse cerca cuando él encendía ese fuego. No cerca, no con preguntas, solo lo suficientemente cerca para sentir la pieza de él. Entonces llegó la fiebre. Despertó en la noche, piel resbaladiza, boca seca, visión borrosa con sombras que se doblaban y retorcían en los bordes del refugio. Su cuerpo dolía como si la hubieran arrastrado a través de espinas. El fuego se estaba muriendo. No podía llamar. No quería, pero él vino. Se arrodilló junto a ella sin una palabra, su mano fresca contra su frente. Levantó su cabeza,
le dio agua en sorbos cuidadosos, luego presionó un paño cálido contra su cuello. Ella flotaba dentro y fuera, atrapada entre el dolor y el arrullo de su presencia firme. Cuando despertó de nuevo, su fiebre rompiéndose justo después del amanecer, encontró algo descansando suavemente contra su clavícula. Un cordón de cuero delgado, oscuro, gastado, con una pequeña pieza tallada de hueso ensartada en el centro. Lo tocó, confundida. ¿Qué es esto? Ata revolvió el fuego junto a ella, su voz baja y quieta. Para protección. Ella lo miró fijamente, a él. Le habían dado cosas antes, comida, un lugar para dormir, un nombre garabateado en una pared, pero siempre con expectativa, siempre con el entendimiento de que algo sería tomado a cambio. Incluso la bondad había venido con garras. Pero esto, cerró su mano alrededor del collar, y las lágrimas llegaron. No las calientes y enojadas que había conocido, sino algo más suave, como lluvia después de una sequía demasiado larga. No tenías que hacerlo, susurró. Lo sé, respondió él. Ella no dijo nada más. Y esa noche, por primera vez desde que era una niña, Evelyn se durmió con algo en su pecho que no la pesaba y la protegía tal como él dijo. Y por eso soñó con un fuego que nunca humeaba y una voz que nunca pedía su nombre. El viento siempre hablaba más fuerte en la cresta. Ata no había dicho nada toda la mañana. Se levantó antes de que la primera luz tocara el refugio y se envolvió en su largo abrigo, el mismo que una vez le había dado a ella. Le indicó que lo siguiera, no ofreció explicación, solo una mirada firme mientras asentía hacia el sendero que curvaba hacia arriba fuera del cañón y hacia la espina expuesta de las colinas. Evelyn siguió. Sus piernas se habían fortalecido en las semanas desde que él la encontró, aunque las cicatrices todavía palpitaban cuando las noches eran frías. Su cabello era más largo ahora, no limpio, pero ya no enredado. Llevaba una túnica que él le había dado, cosida de piel de venado y suavizada por el uso. Alrededor de su cuello colgaba el cordón de cuero, su regalo, y lo tocaba a veces sin intención. El ascenso era lento, el viento arañaba sus rostros, y el polvo subía en pequeñas espirales de las rocas. Al llegar a la cima, la tierra se abría amplia debajo de ellos. El cielo se sentía más cerca aquí, como si las nubes pudieran tocarse con una mano extendida. Muy abajo el río se doblaba como una cinta de plata. Los pinos estaban inmóviles en la distancia, pero aquí arriba el viento movía todo. Evelyn se volvió para hablar, pero Ata levantó una mano, no para silenciar, sino para escuchar. Siéntate, dijo simplemente. Ella lo hizo. Ata se arrodilló junto a ella, sacó una bolsa de cuero de su cinturón y esparció cenizas sobre la roca plana entre ellos. El viento tiró de ellas, pero él protegió el centro con su mano. Lentamente, deliberadamente, comenzó a dibujar con la yema de su dedo tallando formas en el hollín como un hombre escribiendo oraciones. Un círculo primero, luego otro más pequeño dentro de él. 4 líneas curvadas apuntando hacia afuera, una espiral. Y finalmente, en el centro, escribió una sola palabra. Yaka. Ella lo miró fijamente. Esa soy yo. Él asintió. Lo es ahora. El viento barrió la cresta, aullando a través de las grietas como un coro. Los símbolos temblaron pero se mantuvieron. Ata se volvió hacia ella, su expresión ilegible. ¿Sabes qué significa esto? Ella sacudió la cabeza. No es solo tu nombre. Es tu marca en esta tierra. Una historia quemada en ceniza. Ella estudió las espirales. ¿Por qué aquí? Porque el viento recuerda. Entonces él se puso de pie y abrió ambos brazos ampliamente, dejando que el aire lo golpeara completamente en el pecho. Dáselo al viento, dijo. Ella frunció el ceño. ¿Dar qué? ¿Qué sigues cargando? Evelyn dudó. La brisa azotó su cabello contra su rostro, picó sus ojos, secó sus labios. Sus manos se cerraron en su regazo. ¿Y si no puedo?, susurró.
Él la miró, las líneas de su rostro iluminadas por un cielo volviéndose dorado. Inténtalo. Ella se puso de pie inestable al principio, luego más alta. Miró fijamente la palabra en el suelo. Yaca, y sintió que se asentaba en sus huesos. El viento tiró de su ropa fuerte, insistente, y ella abrió la boca. Tenía 15 años, dijo, su voz quebrándose. Atu no dijo nada. Mi tío debía dinero. Me vendió a un lugar con cortinas rojas y puertas cerradas. Lo llamaban una casa de baile. El viento aulló como si estuviera enojado. Huí 3 veces. Una vez llegué al río, pero me encontraron. Siempre me encontraban. Miró hacia el viento. Esta vez me ataron y me dejaron allí. Dijeron que era una advertencia. Su garganta trabajó alrededor de las siguientes palabras como si fueran piedras. Pensé que moriría allí. Pero no lo hiciste, dijo Ata suavemente. No, dijo ella. Me encontraste. El viento se ralentizó solo ligeramente. Evelyn avanzó, se arrodilló junto a los símbolos dibujados en ceniza y tocó su nombre. ¿Alguna vez olvidaré de dónde vengo?, preguntó. Tatsa se agachó junto a ella. No, dijo. Pero no definirá a dónde vas. Su aliento tembló. Él metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó un pequeño lazo de piedras de río pulidas, suaves, frescas, gastadas por años de agua. Lo colocó suavemente en su palma. Esto, dijo, es el único nombre que necesitas ahora. Ella curvó sus dedos alrededor de él. Ata se puso de pie, se volvió y comenzó a caminar de regreso hacia el sendero sin esperarla. Evelyn permaneció, arrodillada junto a los símbolos mientras el viento llevaba las cenizas hacia el cielo, esparciendo su nombre en las nubes. Y esta vez lo dejó ir. Las noches eran lo peor. No era la oscuridad lo que la asustaba. Ya no. Era el silencio que venía con ella. El tipo que presionaba demasiado cerca, le recordaba habitaciones con puertas cerradas y hombres con bocas quietas y manos rudas. El tipo de silencio que contenía aliento como una hoja. Evelyn no dormía mucho. Algunas noches se acostaba bajo la manta de piel que Atsa le había dado, escuchando al viento raspar contra las piedras afuera, el pop y siseo del fuego muriendo bajo. Otras noches despertaba en sudor, jadeando, puños cerrados contra un recuerdo que no la soltaba. Nunca gritaba en voz alta. Solo una vez murmuró algo en su sueño, bajo y en pánico, apenas palabras. Y cuando despertó, Ata estaba sentado junto al fuego afilando su cuchillo. No habló de ello, tampoco ella. Pero eso cambió en la noche de la primera helada. El viento se había aquietado, pero el frío se deslizaba a través de las costuras del refugio como si perteneciera allí. Evelyn yacía acurrucada bajo la manta, ojos abiertos, mirando nada. Su cuerpo estaba cansado, tan profundamente cansado, pero su mente seguía dando vueltas. Como lobos en el borde del campamento, los viejos terrores no se alejaban mucho. Esa noche, sin embargo, algo en ella finalmente cedió. Su respiración se ralentizó, sus manos se relajaron, y sin saber cuándo sucedió, se durmió. Sin sueños, sin cuerdas, sin puertas cerradas ni sonido de botas en tablones. Solo calor, su aliento. Cuando despertó, el fuego todavía ardía, bajo pero firme. La luz naranja parpadeaba a través de las paredes y allí junto a él estaba sentado Ata. No se había movido. Su espalda estaba recta, piernas cruzadas, ojos entrecerrados como si observara las llamas a través de la memoria. Evelyn se sentó lentamente, la manta cayendo de sus hombros. ¿Te quedaste toda la noche?, preguntó, su voz desde el sueño. Él la miró, asintió una vez. Te quedaste a través de la tormenta, dijo. Me quedo a través de la noche. Ella parpadeó, garganta espesa. Su pecho se apretó, no de miedo, sino algo más quieto, algo que se sentía como ser conocida. Bajó la vista a sus manos, luego hacia él de nuevo.
¿Por qué? Pata inclinó la cabeza ligeramente. Porque necesitabas que alguien lo hiciera. Ella soltó un aliento que tembló al salir. Nunca había tenido eso. Él no habló, pero su mirada no se apartó. Evelyn se movió hacia adelante, sus rodillas rozando el borde de las pieles entre ellos. El fuego chasqueó, un rizo de ceniza subiendo en el aire entre ellos. Ninguno de los dos alcanzó al otro, pero lentamente, sin pensamiento, su mano se movió, solo un poco hasta que sus dedos rozaron el dorso de la de él. Los dedos de Ad no se cerraron sobre los de ella. No se apartó. Simplemente se quedaron así, tocándose. No fue un beso. No fue una promesa, pero en esa luz, en ese silencio, era algo más fuerte. Ella lo miró de nuevo. No soñé, susurró. Su voz era suave. Entonces estás despertando. Y esa noche, cuando Evelyn se acostó de nuevo y se envolvió la manta alrededor de sus hombros, sintió su calor todavía cerca de ella, y por primera vez en años, su aliento llegó fácil. Cerró los ojos, y la oscuridad no tenía dientes. El aire había sido extraño esa mañana, todavía pesado, como si la tierra contuviera el aliento. Ata se había levantado antes del amanecer para revisar las trampas colocadas más profundo en los cañones, dejando a Evelyn atender el fuego y preparar hierbas para el té. El cielo sobre su refugio estaba sin nubes, pero algo en el viento se sentía mal, como si llevara el olor de hombres que no pertenecían a la tierra por la que caminaban. Hacia media mañana, el primer golpe de casco ATS rompió el silencio. No el sonido de un jinete o dos, sino muchos, apresurados, sin patrón, ruidosos de una forma en que los comanches nunca eran. Evelyn salió afuera, corazón latiendo fuerte, manos cerradas en los pliegues de su túnica. Conocía ese sonido. Lo había oído antes, a través de paredes de madera y ventanas con barrotes. Atsa regresó justo cuando el polvo subía en el borde del sendero. Vio el miedo en su rostro antes de que ella pudiera hablar, y en un aliento se había puesto frente a ella, bloqueándola de la vista con la quietud de una piedra. Los hombres que cabalgaban vestían uniformes rígidos, insignias opacadas por el viento y el tiempo. No eran oficiales federales, no soldados, sino algo peor. Cazadores privados de fugitivos, manos contratadas de dueños de burdeles y compradores adinerados, hombres que se alimentaban del silencio de chicas sin nombres restantes. Uno de ellos desmontó, sus botas levantando polvo mientras avanzaba. «Estamos buscando a una chica», dijo, su voz demasiado casual, demasiado segura. Nombre Adeline Dorsey, 18, se escapó de una propiedad registrada hace 3 meses. Sus ojos se movieron hacia la figura delgada detrás de Atsa, solo medio visible en la sombra del refugio. ¿Has visto a alguien que coincida con esa descripción? Atsa no respondió. Solo miró fijamente. El hombre soltó una risa corta. Ustedes chicos comanches siempre tan habladores. Evelyn avanzó entonces, no rápido, no en pánico, sino con una gracia que nunca había sabido que poseía. Se movió al lado de ATS, no detrás de él, y levantó la barbilla. Su cabello estaba trenzado a la manera comanche, atado con una tira de piel de venado que ella misma había cortado. Sus ojos estaban calmados pero no fríos. «Mi nombre es Yaka», dijo, voz clara. «No soy quien pagaste». El rostro del hombre se torció. «No te corresponde decidir eso». Ella no se estremeció. «Acabo de hacerlo». Él miró a los otros detrás de él, que se movieron en sus sillas, menos seguros ahora. «¿Tienes papeles?», ladró. «No», dijo ella. «Pero tampoco tú. Y no tienes mi rostro en nada que se sostenga frente a un juez. Ni siquiera sabes quién soy». Otro hombre escupió. «Parece una coincidencia para mí». «Ella ya no coincide con nada», dijo Ata, su voz como grava arrastrada lentamente. «Ahora pertenece a esta tierra». La tensión se tensó. Manos flotaron cerca de las fundas.
El polvo giró. Evelyn avanzó de nuevo. Sus hombros temblaban, pero no se rompió. No pueden arrastrarme de vuelta a un hombre que no elegí. El hombre la miró fijamente, mandíbula apretada, dedos flexionándose una vez. Pero el momento pasó. Demasiados ojos habían visto. Demasiada poca prueba. Demasiado silencio de las colinas detrás de ellos, observando, esperando, como si la tierra misma pudiera levantarse si hacían un movimiento equivocado. Vámonos, murmuró el hombre, volviéndose hacia su caballo. No vale el ruido. Uno por uno, los jinetes se volvieron y luego se fueron. Como polvo atrapado en el aliento de un viento cambiante. Evelyn se quedó muy quieta. Solo cuando desaparecieron de la vista su aliento se liberó de sus pulmones. Ata se puso a su lado. Ella no lo miró. Debería haberme ido, susurró. Podrías haber sido herido. No eres un peso que cargo, dijo él en voz baja. Eres la razón por la que todavía camino. Ella se volvió hacia él entonces, ojos amplios con algo demasiado grande para palabras. Durante mucho tiempo no dijeron nada, pero sus manos encontraron las de él, y ninguno de los dos las soltó. Lo construyeron lentamente, con manos que ya no temblaban, y silencios que ya no dolían. No era grande, solo un refugio de una habitación de troncos de pino y tablones desgastados, metido contra los cantos rodados. Donde el viento cantaba a través de grietas estrechas como alientos sobre una flauta de caña. Una pequeña chimenea canalizaba el humo del hogar. Un cobertizo inclinado atrás mantenía la leña seca. El techo se hundía ligeramente en el medio, pero Evelyn lo amaba por eso, como si incluso la casa hubiera sabido cómo doblarse sin romperse. El bosque presionaba cerca a su alrededor. Los pinos se estiraban altos, sin miedo al cielo. Flores silvestres florecían en racimos imprudentes. El viento venía y se iba como le placía, llevando el aroma a pino, ceniza y algo más viejo, algo que había vivido aquí mucho antes de que cualquiera de ellos llegara. Atza se levantaba temprano, siempre antes de los pájaros. Tallaba astas para flechas, astillaba pedernal hasta que se afilaba como hielo, curtía piel sobre brasas de quema lenta. Se movía como alguien que no necesitaba ser visto para pertenecer. Evelyn se movía diferente. Reía ahora, al menos a veces. Hablaba más, también, especialmente a los niños que vagaban del campamento principal para sentarse afuera de su pequeña casa con ojos amplios y preguntas interminables. Les enseñaba letras, pronunciando cada forma en inglés, y luego cuando preguntaban, en comanche también. Escribía el alfabeto en carbón sobre piedras de río suaves, les enseñaba cómo trazar las curvas de sus nombres. Las letras son como huesos, les dijo una vez. Sostienen las historias erguidas. A veces Noma venía y se sentaba junto a ella mientras los niños escribían. La vieja mujer nunca corregía su pronunciación, pero asentía cuando lo hacía bien y sonreía con una profundidad que hacía que Evelyn sintiera que su aliento tenía peso de nuevo. La cabaña se convirtió en más que refugio. Se convirtió en ritmo. Se convirtió en lenguaje. Se convirtió en hogar. Una noche cerca del final del verano, Evelyn se paró afuera mucho después de que el fuego se hubiera apagado. La luna aún no había salido, y las estrellas colgaban pesadas y brillantes sobre la oscura espina de los árboles. El viento se agitó suavemente, susurrando a través de las hojas como dedos peinando la memoria. Ella estaba en el borde del claro, brazos envueltos flojamente alrededor de sí misma, escuchando. Satsa salió detrás de ella, descalzo, sus movimientos quietos como ceniza cayendo. Ella no se volvió cuando habló. Este es el primer lugar donde no me sentí poseída. Él no respondió de inmediato. El viento se movió de nuevo, más fresco ahora, rozando contra su rostro, tirando del borde de su túnica. Entonces suavemente, dijo, porque esta tierra no posee a nadie. Solo lo sostiene. Evelyn cerró los ojos. Dejó que las palabras se asentaran.
El silencio que siguió no era el tipo que espera permiso para ser roto. Era el tipo que deja que la gente respire en él. Ella se agachó, recogió una piedra suave de la hierba y trazó una letra en la tierra con su borde. Luego otra por qué, luego el resto. Y acá su nombre. No el que había nacido con, no el que había sido vendida bajo, sino el que había ganado, el que el viento le había enseñado a llevar. Tata se puso a su lado, no tocándola, pero lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su presencia. ¿Sabes qué significa eso ahora?, dijo. Ella asintió. Significa que viví. Detrás de ellos, su hogar se erguía como una promesa hecha de madera y ceniza. Frente a ellos, el bosque se estiraba como un secreto sin fin. Y en algún lugar entre aliento y silencio, Evelyn supo esta verdad. No había sido rescatada. Había sido nombrada. Y en ese nombrar había comenzado de nuevo. El día del nombramiento llegó con viento que se movía no como clima, sino como memoria. Giró a través de los árboles con propósito, susurrando abajo desde las líneas de cresta, tirando de trenzas sueltas y pensamientos sueltos. El cielo arriba era una cúpula interminable de azul pálido estirada amplia con posibilidad. Y en el borde del claro del bosque, donde la hierba crecía larga y las rocas estaban calentadas por el sol, la tribu se reunió. Solo habían hecho esto un puñado de veces en la memoria viva, llamado al viento a presenciar, hablado verdad al aire para que nunca fuera olvidado. Evelyn estaba en el centro de un círculo de piedras. Llevaba una túnica teñida con salvia y corteza, su cabello trenzado hacia atrás a la manera comanche, cuentas de hueso ensartadas en las puntas. Alrededor de su cuello colgaba el cordón de cuero que una vez había llevado del burdel, ahora vacío, sosteniendo solo su propia historia. Nakoma avanzó, caminando lentamente, sus pasos seguros a pesar de su edad. El chal de la vieja mujer ondeaba en la brisa, y sus manos estaban surcadas como lechos de río secos. Se puso junto a Evelyn y colocó ambas manos suavemente en sus hombros. El viento se aquietó. «Eres Yaka», dijo Nakoma, su voz baja pero resonante como si perteneciera a más de una vida. «Eres arraigada al viento. No eres hija de nadie. Eres la hija de las tormentas». Las palabras no se asentaron en el aire. Se hundieron en él como piedras en limo de río, convirtiéndose en parte de la tierra. La garganta de Evelyn se apretó. Se volvió hacia el fuego que habían encendido detrás de ella. Pequeño, firme, la forma en que Atsa siempre lo hacía, y se arrodilló. Dao bolso a su lado, sacó el viejo collar, su cuero estaba deshilachado, el encanto oscurecido por el tiempo y la memoria. Lo sostuvo en su palma durante un largo aliento, luego lo colocó en el corazón de la llama. El humo subió. Ella no lloró. Todavía no. «No estoy borrando quién fui», dijo, su voz suave, pero inquebrantable. «La estoy enterrando para que Yaka pueda crecer». El fuego chasqueó en acuerdo. Detrás de ella, alguien se movió. Ella levantó la vista. Ata estaba en el borde del círculo, sus manos sueltas a sus costados, su expresión ilegible como siempre, pero sus ojos oscuros como nubes de tormenta, la sostenían como algo sagrado. Evelyn se puso de pie, lo enfrentó. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que el fuego parpadeó entre ellos. «Nunca me besaste», dijo. Su voz se atrapó en el borde de ello, una verdad expuesta sin exigencia. Ata la miró durante mucho tiempo. Entonces dijo simplemente, «Besé el fuego cada noche para mantenerte cálida». Eso fue todo, y era todo. Ella rodeó la llama y alcanzó su mano, no para tirarlo, no para poseerlo, sino para compartir peso. Él la guió. Dedos entrelazados. Se volvieron juntos hacia la colina que dominaba el valle. El viento se movía a su alrededor como un baile demasiado viejo para recordar los pasos. Cuando llegaron a la cima, Hudson se arrodilló y comenzó a preparar un fuego, de la misma forma en que su madre una vez lo había hecho, con leña metida debajo de musgo seco.
El pedernal golpeó con reverencia. Evelyn se sentó junto a él, observó sus manos, observó la llama cobrar vida. Se inclinó hacia su hombro. Él no se apartó. Esta tierra tiene muchos nombres, dijo ella después de un rato. Pero hoy, respondió él. Solo necesita uno. ¿Qué nombre es ese? Él la miró, luego tocó el centro de su pecho donde su latido era más fuerte. Yaca. El viento se enroscó alrededor de ellos, luego subiendo en una espiral, no feroz, no fuerte, sino seguro. Levantó ceniza del fuego al aire, sacó un suave gemido de las altas hierbas, barrió la trenza de Evelyn sobre su hombro como una mano apartando cabello de un rostro amado. Ella cerró los ojos, y en ese sonido, en ese aliento, lo sintió. No perdón, no olvido, sino algo mejor. Pertenencia. Y así con viento en su cabello y fuego entre sus manos, se sentaron mientras la noche subía detrás de los árboles. Sin promesas habladas, sin futuros dibujados, solo la verdad de la hora y el nombre que había elegido, el que nadie podía robar. Si esta historia removió algo en tu corazón, el viento de un nombre recordado, el fuego de un hogar encontrado en silencio, entonces eres uno de nosotros. En Wild West Love Stories, creemos que algunas de las mayores historias de amor nunca fueron escritas en libros, sino vividas en polvo, sombra y cielo abierto. Si quieres más cuentos de almas que se encontraron más allá del borde del mundo, asegúrate de suscribirte al canal, dar like y compartir esta historia con alguien que todavía cree en el amor sanador. Porque aquí afuera en el oeste, el viento todavía recuerda. Y nosotros también.